empresarios extranjeros, mineros, extractivistas, se les termine devolviendo lo que se ha logrado. Eso está mal. Nadie está en contra de la inversión pública. Pueden venir, pueden invertir, que paguen los impuestos, que esos pagos sean reales. Porque tiene que haber devolución tributaria. Eso es lo que no tiene sentido. En todo caso, yo creo que hay que analizar, ¿no? Hay que ser un poco más conscientes con lo que nos está pasando, y de esta manera yo creo que podemos fortalecernos entre todos. No solamente escuchar lo que diga uno, el ciudadano, escuchémonos entre todos. El pueblo es amplio, no tenemos 55 pueblos originarios, 48 lenguas maternas. Somos tan diversos que merecemos un espacio a través de una asamblea constituyente poder acudir a todos esos espacios. No seamos egoístas en solamente buscar nuestra conveniencia, nuestra comodidad, y bueno, después de ello pues empezar no con el terruqueo, empezar no con esas malas prácticas de denigrarnos entre nosotros, entre peruanos. Eso yo creo que es definitivamente lo que más daño nos hace a todos como ciudadanos peruanos, y que ciertamente no estas patrias deberían de ser de festejo, de júbilo. Lamentablemente, hermanos, pues no se tiene ese júbilo, no se tiene ese festejo, no se tiene esa alegría por parte de la gente, porque en muchas regiones en donde están izando las banderas, ¿no? A través del ejército, a través de la policía, pues lo están haciendo a plazas cerradas. ¿Eso acaso no es el tufillo de una dictadura? Solamente los autócratas, los dictadores, que cierran, ¿no?, la plaza de armas, que restringen el paso para izar una bandera. Debería de ser un espacio de alegría, de júbilo. Deberíamos estar contentos de cumplir un año más de vida como Estado. Pero si tienes a una población que hasta ahora no encuentra justicia, enlutada, ensangrentada, ¿qué te toca como ciudadano? Entonces no seamos indiferentes. Yo creo que el día de mañana se va a ver esa situación pues en las calles de Lima, ¿no? De manera masiva desde todas las regiones, ¿no? Se le va a hacer saber a este gobierno territorial que ciertamente nosotros también la repudiamos, que no representa ya los intereses del pueblo peruano. Gracias. Gracias, hermano. Bien, el cariño de los hermanos que han venido también a la manifestación, no nos han reconocido, nos han saludado. Yo creo que eso es importante, ¿no? Reconocernos entre nosotros, entre todos. ¿Por qué? Porque esta patria es de todos los peruanos, y ciertamente necesitamos estar más unidos que nunca. Ya no estamos para decir qué representación representa al pueblo, amigos, hermanas. Ya no estamos para decir si uno es o el otro no es. Acá creo que todos tenemos que tomar conciencia y salir, ¿no?, de la mano, entre todos. Recordemos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Podemos tener algunas diferencias entre uno y otro frente, entre uno y otra representación, pero yo creo que hoy más que nunca merecemos estar más unidos que nunca para de una vez pues combatir, ¿no?, a este grupo de delincuentes. Sí, yo creo que ese es un buen punto, hermano. Valorco dice: no deberían permitir que la policía esté caminando justo delante de la marcha. Psicológicamente es un ataque a la moral, definitivamente. Un saludo también para la hermana R. Luisa, dice: ayudar acá, agricultura, ganadería, flora, fauna, protegerlo, por supuesto que sí. Dice: y más aún, el pago de impuestos a la renta, no le pagan al Estado, más bien hacen juicios por no pagar. No, claro que sí. A ver, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿ya?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, le tenía ojeriza, cólera, odio, rencor al presidente Pedro Castillo. Porque ciertamente, pues, el presidente Pedro Castillo había cobrado, ¿no?, un 28 de julio, ha anunciado que se había cobrado a los morosos 5.300 millones de soles. No estamos hablando de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones, 900 millones, no. 5.300 millones de soles se les ha cobrado a los morosos, a todos estos sinvergüenzas que le debían al Estado y que permitía, pues, no llevarlo a un arbitraje, a un juicio, y con sus leguleyadas no quieran pagar. Es lo que ha pasado con el mismo Corky. Corky es deudor del Estado, no le debe al Estado peruano y no quiere pagar su deuda. Entonces ahora entendemos por qué es que le tenía, pues, esa ojeriza, le tenía esa insanía, ¿no?, ese odio desmedido hacia el presidente Castillo. A ver, estamos acá con un ciudadano. Hermana, ¿desde dónde estamos marchando acá? Vengo desde Arequipa con un solo propósito: por justicia, dignidad. Castillo debe ser liberado por esa presencia aquí en Lima. Durante tantos meses hemos luchado y continuamos hasta que nuestro presidente sea liberado. Es justo derecho que se respete la voluntad del pueblo que eligió a un presidente que se llama Pedro Castillo Terrones. En este momento acabo de encontrarme con Aníbal Torres y se lo encaré. En su cara le dije: traidor, tú traicionaste, Pedro Castillo. Fue Aníbal Torres quien traicionó. Y lo digo con detalles. En Arequipa, cuando la papa es quemada, este señor viajó con esta chica, Tal Gutiérrez, en ese entonces que era gobernadora regional, manejado por supuesto por la derecha, negoció Majes y Guas 2 y se fue a bailar con esta chica, Aníbal Torres. Esa es la prueba que nunca olvidaré. Este señor fue el que me metió a la camioneta, para poder entregarlo a las manos de estos corruptos. Ahora lo preguntamos: ¿por qué Pedro Castillo no sale? Porque él está manejando todo el bufete de abogados para que lo hundan, que casualmente lo dicen ahora. 18 meses más. No hay pruebas. No hay peor ciego que no quiera ver que Castillo está secuestrado. Por eso, yo, en mi dignidad de mujer, por marcha por libertad y restitución. Por marcha por libertad y restitución. Dina no es presidenta. Dina, escucha, no eres presidenta. En la historia quedarás como usurpadora que eres. Yo como mujer te reto. Yo como mujer me encargaré que tú quedes en la historia como usurpadora, como historia que eres. Jamás serás reconocida como presidenta. Y eso lo firmo, lo decreto. Así quedará la historia. Correcto. Bien, una hermana, una compatriota desde la ciudad blanca de Arequipa, que también, pues, ha dado su parecer, ¿no?, con respecto a lo que ha pasado con el presidente José Pedro Castillo Terrones, con respecto al doctor Aníbal Torres. Bueno, hay opiniones, las opiniones se respetan, acá se le da el espacio a todos, no pueda que esté errado o no, y eso ya lo dejamos a criterio de la población, ¿no? Y lo único que acá no podemos permitir es de que, pues, se le pueda cerrar la tribuna a nadie. Yo creo que acá es un espacio para poder debatir, para poder discutir, ¿no?, para poder consensuar también entre nosotros como pueblo. ¡Poder popular!
¿De dónde estamos, Hermano, estoy acá, vengo de San Juan de Lurigancho a apoyar la lucha del pueblo, pero quisiera denunciar que el proceso que llevan contra Pedro Castillo no es un proceso de un justo juicio, sino ya se ha llevado a un problema de odio y venganza contra el presidente Pedro Castillo. Quiero que el pueblo salga a condenar, ¿no?, esa discriminación, ese racismo que aún persiste contra nuestro presidente. Y creo que el fondo de esto, hermano, quiero que entienda el pueblo, es que lo que buscan es que nunca más un hombre represente los intereses del pueblo. Y lo que quieren hacer es escarmentar contra Pedro Castillo, promover, ¿no?, que el pueblo ya nunca más puede elegir a un presidente así, o que no haya nadie quien represente con los propios intereses, con las propias características que representaba Pedro Castillo a los pueblos andinos. ¿Qué decirle a los que están fomentando adelanto de elecciones? Bueno, hermano, ellos, su oportunismo electorero, creo que los caviares, no, sobre todo, los que siempre han promovido, ¿no?, siempre han promovido la división, los que siempre han desviado la lucha del pueblo, la lucha política del pueblo que representa, ¿no?, Pedro Castillo. Por eso creo que lo odia, porque Pedro Castillo, al margen de los bonos, no de las dádivas, representaba la voluntad política del pueblo. Entonces, en ese sentido, los caviares hoy están desesperados en su pelea con la derecha extrema, en función de que quién copa más el Estado. Un Estado donde que está aprobado, tanto los caviares y la derecha representan este Estado y son los que han promovido, ¿no?, el acto infame, han promovido la conspiración contra el gobierno democrático de Pedro Castillo. Entonces, hermanos, debemos ser claros, que el pueblo entienda lo que Pedro Castillo representa, no es el derecho político del pueblo, la voluntad política del pueblo, y haber derrotado, sobre todo que lo entiendan, hermanos, ¿no?, esa falsa superioridad de raza que siempre ha hecho, ¿no?, la oligarquía limeña para reprimir, para negar sus derechos a los pueblos andinos. Y un logro más que no hay que dejar de lado, hermano, y espero que ustedes de la prensa alternativa lo promuevan, es haber derrotado 30 años de terruqueo. Creo que son dos logros que el pueblo, hermano, como una lucha ideológica, lo ha conseguido. Mañana es el día central, tal vez una convocatoria a los hermanos que están en camino, a los que aún no se han sumado. Bien, hermano, invitarles a todos a que participen, ¿no?, en la lucha, en esta munición, que no se dejen llevar por el camino electorero. Hermano, el pueblo nada ha sacado de elecciones, todo lo ha conseguido en lucha. Y comprendan que solamente el pueblo en lucha conquistó sus derechos, ¿no? Y creo que esto debe ser un anticipo para hacer ver que, hermano, que no nos van a engañar. O sea, prácticamente este Estado se ha convertido en una democracia en determinar quién va a ser su candidato y quién va a ganar, pero para defender los intereses de ellos, ¿no? Entonces, el pueblo creo que debe despertar en ese sentido y hacer comprender que hoy corresponde hacer respetar su voto, hacer respetar, hermano, su derecho político de elegir a su presidente y de establecer su destino. En eso es que debemos unirnos, en esa postura política, no en persona, no porque yo hice más, yo luché más, a mí me pegaron. Esa es la estupidez, hermano, de muchos caudillos oportunistas que no promueven una postura política. Entonces, hermano, yo como miembro de la CONALIRRED, es un organismo que Pedro Castillo lo fundó, estamos planteando esta postura que le estoy planteando, que lo hemos tratado con Pedro Castillo, y hermanos, por eso estamos acá, ¿no? Sé que, hermanos, hay muchas posturas, pero creemos, hermanos, que lo correcto se impondrá en lucha, ¿no? Así que una convocatoria, hermanos, a movilizarnos constantemente. Este creo es un inicio, ¿no?, y que vea al pueblo, los caviares, hermanos, no están acá, los oportunistas, porque sabían que íbamos a venir acá y nos íbamos a desenmascarar como oportunistas electorales. Correcto. Javier de Marcana Casa. De igual manera, hermanos, saludos para Puno. Gracias, hermanos, ¿no? Todos un saludo a todo el Puno, pueblo combativo, y que se mantengan en ese ejemplo, hermano, que no se dividan, que no sean promovidos por caudillos, hermanos, o oportunistas. Gracias, hermanos, saludos a Puno. Muy amable, muy amable. Bien, la opinión de más compatriotas, más hermanos nuestros. Como les decía, en horas de la tarde, hay como un total de 5 bloques, ¿no? Este es uno de ellos. Nos hemos separado además de nuestro bloque inicial, no justamente porque intentábamos que se juntaran, pero hubo una barrera policial ahí
que finalmente terminó pues dividiendo y no se ha juntado. Acá hay algo de dos grupos que se ha juntado. El otro grupo está en San Martín, el otro está en el Paseo de los Héroes, así le llaman, donde está el Palacio de Justicia, ¿no? Y el tercer bloque debe estar por la avenida Abancay, más o menos. En todo caso, todos van a converger en un solo espacio, va a ser frente al Palacio de Justicia, ¿no? Por supuesto, cómo no recordar, ¿no? Acá se está haciendo un pequeño plantón en la puerta de la Casa del Pueblo, como le decía, ¿no? El partido del APRA, ¿no? Ahí está. El partido del APRA, que bueno, pues ciertamente va a quedar para la historia, manchado como un falso partido de izquierda, porque inicialmente así se fundó, pero que lamentablemente pues ha terminado en esto, ¿no? Representado por un ladronzuelo, como es el charlatán del Jirón de la Unión, ¿no? El que supuestamente se suicidó, ¿no? El señor Alan García, ¿no? Investigado justamente por todas las coimas de Odebrecht, de OAS, de ICSA, ¿no? Del Club de la Construcción, de la Interoceánica, del tren eléctrico. Ha robado tanto este señor que obviamente se merece, yo creo, un pequeño plantón al menos a las afueras de este mal llamado, ¿no? La Casa del Pueblo, que pertenece a un partido político que ciertamente ahora quiere resucitar. Pero en todo caso yo creo que está en nuestras manos como población consciente no permitir que eso suceda. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos ya para mantener a más de estos parásitos, a más de este tipo de gente que tanto daño le ha hecho al Estado peruano. Mis hermanos, seguimos con esta transmisión, ¿no? Llevando los pormenores de esta marcha, ¿no? En su primer día, ¿no? Y el día de mañana, pues por supuesto va a ser el día central en el cual van a estar llegando desde todas las latitudes, ¿no? Del Perú, ¿no? A pues, participar de esta mega manifestación. Acá doctor no dice fracasaron, ¿a qué le llamo fracaso? Pero bueno, con 4 gatos. No, papá, a ver, vamos a bloquear a este señorcito porque ya eso ya no, nosotros con personas que fundamentan al menos podemos discutir, pero con gente que va de frente al ataque con palabras denigrantes, peyorativas, no, eso no es bienvenido en este espacio. Que vaya a mirar otro canal, que nosotros no estamos para soportar ese tipo de cosas. Bien, dice... Bueno. Ya le hemos bloqueado, así que imagino que esos comentarios ya han salido porque no se puede permitir ese tipo de ataques, de insultos. Esto yo lo he reiterado en cada uno de mis programas. Yo estoy para debatir con algún compatriota confundido, no con razones, con fundamentos, porque puede estar confundido, pero con gente que claramente viene con ataques, con insultos, ¿no? Con actos peyorativos, denigrantes hacia nuestros hermanos. Eso ya no tiene sentido, ¿no? Conversar con esa gente. ¿Por qué? Porque son gente racista, gente resentida tal vez inclusive de haber nacido de esta patria, porque tal vez ellos querían ser pues argentinos, europeos, yo qué sé, ¿no? Y que ciertamente pues como nacieron en el suelo peruano, pues se sienten, ¿no? De una otra manera pues no sé, menos, europeos, pues terminan poniendo a quienes originalmente fuimos los dueños de estos terrenos. Como lo dicen los chaufas, los cholos, ¿no? Sí, somos felices de serlo, ¿cuál es el problema? Somos orgullosos de serlo,
no hay ningún problema. Ya, lo que sí nosotros nunca vamos a hacer es gente que insulta, que denigra sin razón, sin motivo. Eso sí, jamás, nunca lo vamos a hacer. Así que hermanos, yo creo que acá cualquier cosa quieren debatir, háganlo de manera alturada, con razones, con fundamentos, estamos para escucharlos. Pero no con insultos y con ataques, no faltando a la verdad, ¿no? Y por supuesto pues insultando. Ahora acá dice, otro dice 4 gatos. Sí, bueno, mañana vas a ver a los demás gatos. Igual vamos a bloquear acá. Sí, bueno. La hermana Emiliana dice, las provincianos tienen conciencia y cerebro, sabemos pensar. Bueno, también me quedo alineado. No, sí, eso yo creo que ha quedado evidenciado porque hay gente inclusive que agrede, que ataca e insulta en un microbús. ¿No? Yo no me voy a cansar en decirlo. Ahí está, gracias. No me voy a cansar en decirlo. El cholo que llegó primero a Lima es el que termina choleando al que llegó después. No debemos hacer eso. Yo creo que acá el Perú es de todos, nos merecemos respeto, ¿no? Merecemos desarrollarnos todos con igualdad de oportunidades. Lamentablemente, la criollada, como le dicen, nos ha acostumbrado a ¿qué? A tener testaferros como Porky, ¿no? Y tener que desarrollarse con trampas. No todo, el testaferro de Fujimori pues se ha hecho de millones ilícitamente, ahora es millonario y ahora nos mira por encima del hombro. No, si quiere él desarrollarse como empresario, perfecto, pero que invierta en la suya. Si abriríamos un proceso por extinción de dominio de lavado de activos, por supuesto que muchos de estos discos millonarios estarían presos. Es lamentable, pero esa es la clase de políticos que nos ha tocado tristemente en suelo peruano. Bien, hermanos, un poco para ahorrar batería, hermanos, vamos a cortar un rato la transmisión y ya nos vamos a volver a conectar cuando estemos, ¿no?, al frontis del, en este caso del Palacio de Justicia, cuando ya hayamos agrupado a todos los frentes. Mi hermano, aquí están los que siempre lucharán. Bueno, los dejamos ahí para que vayan analizando y masticando todo lo que por un tema de batería, ¿no? Por un tema de querer llevar también más información, vamos a cortar esta transmisión y nos conectamos dentro de breve, cuando ya estemos ya en Palacio de Justicia. Como siempre les digo, Caipachapi, Hanapachapi, Cupachapi, Tuparanchis, Camabaca, Panayuna.